días, Iglesia. En cierta ocasión Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Jesús le miró como solo sabe mirar él, y sentándose con ellos les dio unas pautas impresionantes que están registradas en ese pasaje que conocemos como el Padre Nuestro. Evidentemente no fue la intención de Jesús que lo repitiéramos como papagayos. A través del Padre Nuestro nos dio unas pautas de cómo debemos penetrar en la presencia de Dios. Siempre venimos con un montón de peticiones. A veces confundimos la oración con la lista de la compra y olvidamos que hay un orden. Y en ese modelo que dio Jesús, nuestras necesidades no están en primer lugar ni son lo más importante. Señor, enséñanos a orar. Indudablemente los discípulos estaban acostumbrados a ver gente orando, vivían en una sociedad tremendamente religiosa. La oración era, a diferencia de hoy, una práctica muy común en aquel tiempo y con total seguridad estaban acostumbrados a las largas oraciones hechas por sacerdotes que estaban puestos de pie en las esquinas de las calles o en las sinagogas. Y seguramente muchas de esas oraciones que declamaban ostentosamente eran huecas y solo buscaban la admiración de los oyentes. Dios había denunciado esta costumbre cuando por boca de su profeta dijo que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, a miles de kilómetros de distancia. Los discípulos estaban pues acostumbrados a oír oraciones formales y huecas, pero cuando escucharon a Jesús le pidieron: enséñanos a orar. ¿De qué manera oraría Jesús para que sus discípulos quisiesen aprender? ¿De qué forma lo haría para que ellos le pidiesen que les enseñase? En nuestra época de estudiantes tuvimos que aprender cosas que no nos interesaban mucho. Aprendimos a hacer ecuaciones o frases en latín o la lista de los reyes godos. Lo aprendimos por obligación, pero indudablemente siempre hay cosas que queremos aprender porque nos interesa. Y este era el caso. Los discípulos anhelaban y deseaban aprender a orar como oraba Jesús. En realidad ellos no le estaban pidiendo: enséñanos a hacer oraciones gramaticalmente correctas. Tampoco le dijeron: enséñanos a hacer oraciones elocuentes o profundamente sabias. Ellos estaban hartos de ver a los sacerdotes hacer larguísimas oraciones, pero nunca se les ocurrió preguntarles si les podían enseñar. Nadie quiere aprender algo aburrido. Y sin embargo Jesús era diferente. Lo que querían aprender es a penetrar en la presencia de Dios como lo hacía Jesús cada vez que oraba. Ellos querían aprender esa proximidad, cercanía, intimidad que mostraba Jesús cuando oraba. La oración es una cosa tan fácil que cualquier niño puede orar. Y a la vez es un ejercicio muy difícil porque orar significa exponer, descubrir, abrir nuestro corazón de par en par. Y eso solo le está permitido a aquellos que se hacen como niños. Se necesita la fe y la insistencia de un niño para pedir como conviene. La oración, fácil o difícil, es poco practicada. De todos es sabido que por lo general y prácticamente en casi todas las congregaciones, las reuniones de la iglesia con menor asistencia siempre son los cultos de oración. Si nos guiáramos por parámetros mercantilistas o nos basáramos en frías estadísticas que miden la asistencia, el culto de oración se podría suprimir perfectamente y poca gente caería en la cuenta. Pero, ¿por qué sucede esto? Pues supongo que hay muchas y variadas razones. Quizás, como a los discípulos les pasaba, no nos atraen mucho las oraciones formales y que tienen poco impacto en la vida cotidiana. Quizás porque nuestras oraciones pecan de repetitivas y siempre giran sobre nuestros asuntos. Bendice mi vida, bendice mi casa, bendice mi coche que tiene unos añitos. Quizás porque adolecemos de incredulidad y orar lo mismo todas las semanas no tiene mucho atractivo. Sin desechar estas razones y otras que pudiera haber, bajo mi personal punto de vista, creo que la razón principal del poco éxito de las reuniones de oración tiene más que ver con que solemos ignorar que la oración que pretende alcanzar el trono de Dios es una actividad espiritual que enfrenta una oposición espiritual y no pequeña.
Si ustedes recuerdan, cuando Jesús estaba confrontando su hora más crucial, los discípulos no pudieron velar ni siquiera una hora. Se quedaron dormidos, y no es porque fueran unos perezosos dormilones. Los discípulos fueron invadidos de un sopor espiritual que les impidió levantar su clamor. Quizás por eso tengamos que pedirle al Señor que nos enseñe a orar y que nos enseñe a luchar, que es prácticamente lo mismo. La premisa esencial que hoy quiero dejarte en tu cabeza y de la que pretendo contagiarte es que cuando oramos, provocamos que sucedan cosas. Si no fuese así, no tendría sentido que Jesús hubiese insistido en que pidamos. Si no vamos a recibir, no tiene sentido pedir. No tiene sentido que Jesús nos alentase a buscar si no hubiese la posibilidad de encontrar. Si no hay probabilidad de hallar, no tiene sentido buscar. Sería incluso inmoral que Jesús nos dijese de llamar si no hubiese intención de abrir las puertas. Pero cuando oramos, suceden cosas, recibimos, hallamos y las puertas se abren y los milagros ocurren y los montes se mueven del lugar y a los cojos se les ocurre andar y los ciegos como que ven. Ustedes saben que la iglesia nació en un culto de oración que espontáneamente surgió en la casa de la madre de Marcos, en la parte alta de un edificio de 2 plantas, en un barrio céntrico de Jerusalén. Un lugar lo suficientemente espacioso para contener a 120 personas que durante 10 días estuvieron esperando la promesa del Padre. 120 personas juntas orando con las alforjas llenas de confianza. Pero lo que sucedió, como ustedes saben, superó todas las expectativas. Y la iglesia no solo nació en un culto de oración, también crece en un culto de oración. La oración no casa bien con la resignación. Ser resignado espiritualmente significa aceptar los acontecimientos tal como son, creer que nada va a cambiar aunque oremos y en consecuencia no oramos. La oración no fluye cuando hay conformismo. Si mi oración no va a cambiar nada, no tiene sentido que ore. Pero la oración provoca que sucedan cosas. ¿Y qué cosas? El hermano de Jesús, Santiago, escribió en su epístola que la oración eficaz de los justos puede mucho. Y no deja de asombrarme que el creador de este universo permita que nuestras oraciones modifiquen las cosas. La oración es uno de los privilegios menos usados que Dios nos da de participar en su obra. Las oraciones eficaces provocan que sucedan cosas que no hubiesen sucedido si no hubiese habido oración de por medio. Jesús dijo que si 2 o 3 de nosotros nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidamos, esto nos será hecho por Dios. Todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, tenemos un superpoder que apenas utilizamos. Entonces, no orar es desperdiciar la oportunidad de participar con Dios de esta prodigiosa llave que abre todas las puertas. Uno lee en el libro de Hechos las cosas tan locas y atrevidas que oraban. Una de las oraciones registradas, y hay unas cuantas, dice así: concede a tus hijos que con todo valor anuncien tu mensaje mientras extiendes tu mano para que se hagan señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice que cuando hubieron orado, el lugar tembló. ¡Qué emoción! ¡Qué momento! La oración que nace de un corazón entregado, la oración genuina, tiene el poder de provocar terremotos en nuestra vida. Porque resulta que estamos delante del Dios que creó los cielos y la tierra, delante de aquel que sostiene el universo y que dijo: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Así que, Señor, enséñanos a orar. Que Dios te bendiga.